Jessica López y Estela Pérez, ambas son psicólogas, y como dijo Ana Lucía ya, como adelantó Ana Lucía, ellas están en este momento haciendo una rotación en el Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ya que están en un programa de residencia que lleva a la especialización en epidemiología en el Ministerio de Salud de Salta, en Argentina, provincia limítrofe con Bolivia, si no me equivoco, y ya nos contarán un poco más. Y que van a hablar, digamos, el título de su ponencia es Estrategias en contexto de pandemia, una mirada desde el sistema de salud pública de Salta, Argentina. Sin más, cedo la palabra a Estela y a Jessica. Muchas gracias a ambas por estar aquí, por compartirnos sus estudios y sus reflexiones en torno al tema. Bueno, muchas gracias, Karen, por la presentación. Buenas tardes a todos y todas, a quienes están presentes y a quienes están del otro lado, compartiendo este conversatorio. Como dijo Karen, somos residentes del Sistema de Salud Pública de Salta, con mi compañera Jessica, y lo que sí vale aclarar, que lo que les vamos a compartir es desde el lugar de donde realizamos nuestras funciones como residentes. En el caso de Jessica, realiza sus funciones en lo que es en los centros de salud de atención primaria, y en mi caso, como residente de epidemiología, realizo mis funciones en un nivel central. Bien, para comenzar, traigo esta pintura para traer a colación cómo como humanidad hemos logrado atravesar muchas pandemias, y sin embargo, 3 años atrás nos estábamos preguntando en estos momentos cuándo iba a finalizar la pandemia de COVID-19, qué iba a pasar cuando finalice, y aquí estamos. En el arte y la literatura, el autorretrato de Munch es una referencia rara de la pandemia de 1918, conocida mundialmente como la gripe española. A pesar de sus lecciones, la gripe de 1918 en muchos sentidos fue una pandemia olvidada. Y pienso que este olvido se tiene que ver que como humanos tendemos a reprimir situaciones de alto impacto que generan mucha angustia, como por ejemplo pensar la muerte, ¿no? Y con el COVID-19 claramente nos trajo aquella pandemia de regreso a la memoria de muchos de nosotros. En este sentido, y recuperando las palabras de Hugo, y pensando en esta pandemia de 1918, de la gripe, y con lo que fue el COVID-19, aquí se pueden observar 2 imágenes pensando en algunas cuestiones similares en relación a las medidas de protección y para contener la pandemia, y por otro lado, bueno, qué cosas han cambiado. Por ejemplo, retomando la palabra de Hugo, en el letrero de la imagen izquierda se puede observar una persona que dice use máscara o vaya a la cárcel, ¿no? Y cómo esto configura el tejido social. Bien. Para adentrarnos un poco desde el lugar desde donde hablamos y a nivel más general, vamos a hacer un repaso de la pandemia de lo que fue en Argentina, y nos vamos a centrar en el año 2020, teniendo en cuenta que fue un año bastante atípico para todos y todas, y donde lo que nos atravesó fue lo impredecible, ¿no? En Argentina, el 3 de marzo se registró el primer caso confirmado de COVID-19. El 19 de marzo se declaró, el gobierno nacional declara el aislamiento social preventivo y obligatorio como una de las medidas de contención. El 28 de septiembre fue el día con mayor casos confirmados. El 9 de octubre se registró el mayor número de personas fallecidas, y en este año la tasa de letalidad se sostuvo en un 2,7%. A diferencia que en el mundo anduvo cerca del 4% en general. Bien, acá me parece importante pensar en el rol del Estado en ese momento, cómo apareció ordenando el campo
de la crisis que estábamos atravesando a través de su función protectora y de ordenamiento. Entonces, algunas de las medidas que puedo compartir, que fueron muchas, pero a modo de ejemplo, fueron, bueno, el ingreso familiar por emergencia, la creación de un fondo para desarrollar espacios culturales, y a fin de año se aprobó el plan operativo de vacunación contra el COVID. En el año 2021, entre los meses de abril y mayo, sucedió el pico más fuerte de contagio y se llegó a la aterradora cifra de 600 fallecidos por día en promedio. Los casos comenzaron a ceder al ritmo de una campaña de vacunación histórica. En ese periodo se vacunó al menos con una dosis a más del 65% de la población, mientras que el promedio mundial rondaba con el 45% y los países de África con el 6%. Bien, ahora para ubicarnos desde el lugar de donde venimos, desarrollamos nuestras prácticas, y como comentaba Karen, como pueden observar en el mapa de la izquierda, la provincia de Salta se sitúa en la región noroeste de lo que es Argentina, y al norte limita con la República de Bolivia, al oeste limita con la República de Chile, y al este con Paraguay, siendo así, configurando un escenario justamente de frontera y diverso. ¿Qué pasó en Salta en este año 2020 al inicio de la pandemia? Al finalizar el año y haciendo una lectura y análisis de lo sucedido estadísticamente, a diferencia de la tasa de letalidad a nivel nación, que era de un 2,7%, en Salta tuvimos una tasa de letalidad de 4,7%, ubicándose en la segunda provincia con la mayor tasa. Bien. A ver acá si puedo correr esto. Ahí está. Como residente de epidemiología y pensando en la invitación de este espacio, pensaba, bueno, ¿cuáles son las consecuencias epidemiológicas que observamos en terreno, teniendo en cuenta que la residencia en la que estoy es una residencia de epidemiología de campo, y bueno, muchas de las prácticas tienen que ver con el terreno, ¿no? La pandemia ha visibilizado las vulnerabilidades estructurales preexistentes, como veníamos mencionando al inicio de esta presentación, y a la vez viene generando vulnerabilidades específicas emergentes de esta nueva realidad. Esto constituye una situación disruptiva que genera altos niveles de estrés individual y colectivo. Para muchas personas implica una situación trágica a causa de las pérdidas que deben afrontar. Entre esas, pérdidas de seres queridos, pérdida de la salud, de la vivienda, de bienes o del empleo. En la provincia de Salta se caracteriza por tener un perfil epidemiológico mixto, como muchos de los países latinoamericanos, donde tienen relevancia tanto problemas de salud vinculados a enfermedades infecciosas como enfermedades crónicas degenerativas. En relación a las enfermedades infecciosas, es inevitable relacionarlas con las condiciones de vida de la población, teniendo en cuenta que Salta se constituye como la segunda provincia con mayor porcentaje de hogares en situación de necesidades básicas insatisfechas, principalmente en condiciones de hacinamiento. Otra característica a resaltar es que la provincia de Salta se caracteriza por la pluralidad cultural, siendo una de las provincias con mayor cantidad de pueblos originarios en su territorio. Esto implica una diversidad importante y necesaria a tener en cuenta respecto a los modos de habitar el espacio y la percepción que se tiene de la vida cotidiana, formas de trabajo, procesos de salud, enfermedad, atención, cuidados, entre otras. A su vez, pensando en este contexto del 2020, cuando inicia la pandemia y cómo incorporamos estas medidas a nivel más macro, ¿no? En Salta, en el 2020, se declara un estado de emergencia sociosanitaria por la muerte de más de 6 niños de la comunidad originaria Wichí, y en el 2023 entra en un estado de emergencia hídrica. Entonces ahí volvemos a pensar en estas condiciones para implementar las medidas para combatir en este caso lo que es el virus del COVID. Continuando con esta descripción de lo que es la provincia de Salta, en relación al desempleo, en el 2020 el índice supera la media nacional, que es un 3,1%,
Salta obteniendo un 13,9% de desempleo. Pensando en cuestiones de género, Salta está ubicado en el cuarto lugar a nivel nacional con la mayor tasa de femicidio, siendo su tasa un 31,34% cada 100.000 habitantes. En relación a los jóvenes y los adolescentes, el año pasado se realizó un Consejo Federal de Salud donde los jóvenes podían compartir algunas de estas consecuencias y impactos que generó y genera aún la pandemia, entre esas la pérdida de los espacios de socialización, de desarrollo y de esparcimiento con pares, llevando todo esto a situaciones que agravan la salud mental, como también mencionaron, incrementándose cuadros de depresión, de ansiedad, y eso conlleva indirectamente, directamente, a la normalización del consumo de psicofármacos sin ningún diagnóstico, ni tratamiento, ni seguimiento previo. Bien, como para ir finalizando, y pensando que hace un mes la OMS declara la finalización de la emergencia sanitaria, considero que las consecuencias de una pandemia no se miden solamente en muertes y contagios, sino que también hay ramificaciones que ningún método estadístico puede prever. Y para finalizar, en este tránsito por Ecuador, recientemente me encontré con este autor y comparto este párrafo que me pareció muy pertinente para pensar las acciones que se realizan desde la salud pública. La aceptabilidad de las acciones de prevención frente a la pandemia implica una nueva forma de cortesía, verdadera expresión de la salud pública. La cortesía es la garantía de no violencia en las relaciones sociales y es específica a un espacio geográfico donde se encuentra la gente. Para cumplir tal objetivo, la participación popular es clave, más importante que el control social de la policía. A continuación, le cedo la palabra a mi compañera Jessica. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar compartiendo este espacio que nos invita a reflexionar sobre nuestras prácticas, a pensar y construir un compromiso también con la labor comunitaria, entender también la pandemia y también el proceso de pospandemia como algo disruptivo que también ha ido generando preguntas, pero también que ha ido generando ideas y las posibilidades de nuevos haceres y saberes. En este caso entiendo que la crisis también genera una condición de posibilidad para poder evaluar las estrategias, para poder fijar y también entender nuevas líneas de acciones. Entiendo así que los efectos psicosociales post-pandemia también tienen una procesualidad en términos de hechos y de recursos y de estrategias que hemos ido construyendo y pensando, en mi caso con los equipos de salud. Yo estoy incorporada en un centro de salud de primer nivel de atención hasta diciembre, y en este caso nos encontramos también ante el desafío de poder responder a las demandas en salud, pero a su vez a veces tocaba construirlo, ¿sí? Con estas preguntas que a continuación les voy a compartir, voy a abrir paso a la presentación, y tiene que ver con qué impactos psicosociales nos encontramos hoy después de la post-COVID, en la post-COVID-19, cuáles son los desafíos en el quehacer práctico de los distintos campos de salud, y algo muy particular que tiene que ver con el lugar que ocupa la salud mental y la salud comunitaria en las agendas de las políticas públicas, tanto nacionales e internacionales en este contexto. Me detengo ahí porque al tomar contacto con la noticia del levantamiento de la emergencia sanitaria que establece la OMS, establece algunas recomendaciones emitidas para los países, y entre eso está poder integrar la vigilancia de los agentes patógenos respiratorios, notificar los casos, apoyar a la investigación para mejorar las vacunas, integrar las vacunas al calendario, pero aún así el eje de salud mental y salud comunitaria sigue quedando en suspenso, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera me invita a esta ponencia, a pensar también la salud mental y la salud comunitaria. Me parecía interesante, importante poder compartirles esta imagen que me trae al pasado no muy lejano. Mi incorporación al servicio de salud ha estado justamente en el pico, en la primera ola de COVID,
y también estas actividades en territorio me han podido de alguna manera acercar hacia una lectura de la realidad para poder pensar de alguna forma los fenómenos psicosociales que estaban sucediendo y aconteciendo y la realidad y necesidades locales de la comunidad. Particularmente mi práctica también incluye la asistencia clínica. Yo lo establezco ahí como lo clínico comunitario porque para mí lo clínico también lleva una perspectiva comunitaria en la manera de entender las subjetividades y los procesos que ahí se llevan a cabo en la psicoterapia. Y desde ahí me parecía interesante poder compartir cuáles han sido las primeras consultas, los primeros diagnósticos y los más relevantes, porque el incremento de la atención de asistencia en salud mental se ha incrementado en ese tiempo, y a partir de eso también me permitía tener como un panorama acerca de cuáles han sido esos fenómenos psicosociales, y en este caso, en relación a las niñeces, estaba vinculado a las dificultades en el aprendizaje, a las dificultades en las crianzas. Aparecía mucho fuertemente la presencia de los trastornos de ansiedad generalizada, con mayor presencia en las adolescencias y también en los adultos mayores, problemáticas de consumo de sustancias, la violencia y en su mayor expresión la violencia de género, porque de repente nos encontrábamos ante familias en donde la persona que era violentada convivía con el agresor, y eso también devenía como en consultas y en asistencias en los centros de salud. Lo que a continuación les voy a compartir refleja de alguna manera la planilla, lo que nosotros llenamos como planilla de salud mental en el área, desde la Dirección de Primer Nivel de Atención en la zona norte. Esto corresponde al Ministerio de Salud Pública de Salta, y esta tabla muestra los 5 primeros diagnósticos en cuanto a la población infantil, y la idea un poco es poder compartir esto y también establecer un criterio de comparación con los primeros diagnósticos que se han registrado en el 2023. Ahí, como les comentaba, emerge fuertemente los trastornos emocionales y comportamentales en la infancia, las problemáticas de aprendizaje, se seguían sosteniendo los controles de niños sanos, que son controles preventivos que se realizan en primer nivel de atención, y los llamativos de que en el 2023, los motivos de consulta se siguen sosteniendo, siguen siendo muy similares, y a lo que se incorporan los trastornos disociales y los hechos de estrés familiar. A nivel de la población adolescente, como les comentaba, los trastornos de ansiedad y depresión han cobrado mayor relevancia, los trastornos emocionales, los hechos por estrés familiar también, y se siguen sosteniendo. Lo que se incorpora ahora también es el estrés postraumático. En la población adulta, en mayores de 20, por ejemplo, las situaciones de estrés familiar, las problemáticas de crianza, como le mencionaba recientemente, la depresión leve y los trastornos de ansiedad, tanto general como inespecíficos, sin especificar, eran los que se sostenían, y actualmente es como que ha habido un incremento en este tiempo. Particularmente, esto es por un lado la parte de la asistencia clínica. Los escenarios comunitarios post-pandémicos, puedo mencionar algunas causas y efectos de lo que ya también ha venido compartiendo un poco Estela, que tiene que ver con la visibilización de las poblaciones vulnerables. En estos términos podemos ver como las dificultades y las barreras en los accesos a la salud de algunas poblaciones, barreras geográficas, simbólicas, sociales, que de alguna manera permitían como tener un mayor panorama de cómo era la situación de los estados de salud también. Las dificultades en las articulaciones interinstitucionales, tanto en las dificultades de la comunicación o las sobreintervenciones que había, las necesidades básicas insatisfechas porque de repente ha habido un cierre tanto en los comedores como en los merenderos, las cocinas comunitarias, y también una sobresaturación de los lugares de acogida, y el surgimiento de la necesidad de los espacios de encuentro. Particularmente aquí quería compartirle un poco la experiencia en territorio, al encontrarnos en una situación que ameritaba de alguna manera poder modificar las formas de abordaje, ya que las restricciones no nos permitían poder juntarnos. De a poco eso ha sido posible. Las visitas domiciliarias han cobrado una mayor relevancia acá, y el trabajo fuertemente ha sido con la población vulnerable, como son los adultos mayores,
en donde nos encontrábamos ante situación de mucha soledad, de angustia, de ansiedad, situaciones en las cuales de repente tenían que convivir durante mucho tiempo con la familia, y donde se generaban situaciones de crisis y de violencias, y también crisis económicas concomitantes a esto. Por lo tanto, estas personas que de alguna manera eran cuidadas a través de estos métodos de cuidado para el contagio, cuando teníamos contacto con ellos, aparecían estas situaciones de ansiedad, de algunas situaciones también de depresión, y la idea ha sido poder intervenir y trabajar conjuntamente con ellos. Y en el caso también de la Dirección de Primer Nivel de Atención, yo realizo una convocatoria, una propuesta para poder trabajar en la construcción de espacios de apoyos comunitarios, y de allí surge el deseo, el interés de poder acompañar en estos procesos a mujeres, y se han generado encuentros tanto barriales como interbarriales para poder trabajar sobre los aconteceres en lo cotidiano e ir viendo qué necesidades aparecían. Ya en la incorporación de los adolescentes en las instituciones, cuando ya hubo un retorno en las instituciones, el trabajo fuerte ha estado con poder acercar una promoción y prevención en términos de salud adolescente y también de salud sexual. Siguiendo lo que les comentaba recién, el desempleo, las nuevas configuraciones, 5 las minutos dinámicas más, familiares. por favor. Bueno, la violencia de género, los impactos en salud y la conformación de las redes comunitarias han sido también otras expresiones. Para ir cerrando, me parecía interesante poder acercar algunas pistas y algunos desafíos para poder reflexionar acerca del abordaje de la salud comunitaria en este contexto de pospandemia. Primero tiene que ver con la revisión de nuestras prácticas en salud, porque estos escenarios complejos de alguna manera nos han desafiado a poder pensar los fenómenos psicosociales desde una perspectiva de trabajo en equipo. No se puede trabajar en soledad, es necesario una articulación y un trabajo en equipo, en red, desde una perspectiva psicosocial, una perspectiva participativa que integre las voces y las miradas de la comunidad, la reapropiación de las herramientas y estrategias que nos permitan acercarnos a las necesidades locales, porque de repente hemos visto ante la necesidad de salirnos de los consultorios y poder tener contacto con la comunidad, de poder caminar el barrio, de poder despabilar también y crear otras estrategias de abordaje, llegar y poder pensar que la visita domiciliaria como estrategia de intervención comunitaria es una herramienta súper interesante y súper fuerte, más que nada en el primer nivel de atención. Construir y sostener espacios de alojamiento para las subjetividades avasalladas, que es la propuesta de poder acompañar estos procesos comunitarios en las comunidades, valga la redundancia, poder realizar la construcción de redes interinstitucionales y potenciar las que ya existen, y finalmente incorporar y reforzar en las agendas estatales las políticas públicas en relación a la salud mental y comunitaria. Las preguntas que me sirven para reflexionar en este último punto tienen que ver con de qué manera interviene el Estado ante las situaciones críticas de padecimiento subjetivo social, cuáles son los alcances de las políticas públicas en salud y de qué manera se traducen en prácticas territoriales y a quienes representan estas necesidades. Finalmente, como para concluir, entiendo de que las problemáticas psicosociales no pueden entenderse de un enfoque unicausal, sino multicausal, con una apertura al trabajo en equipo, con la construcción de redes de articulación, la disposición a la flexibilidad ante la tarea y la pregunta constante acerca de qué es lo que nos conmueve en nuestras prácticas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Estela y Jessica. Muy interesante la presentación, de que desde una mirada histórica, digamos, global, y después de una presentación del contexto, reflexiona sobre tanto la situación y sus factores condicionantes o determinantes, diría yo, y determinantes sociales, mostrando también los temas de inequidad, pero también las experiencias prácticas concretas de ustedes trabajando con las comunidades directamente, y también los desafíos y algunos elementos
muy interesantes de cómo se abordaron esos desafíos. Muchas gracias a ambas por la presentación.